Hola, la idea de este video es hablar un poco sobre las herramientas que podemos aplicar para mejorar la comprensión de lectura. Existen estrategias que podemos aplicar antes, durante y al final de la lectura. Vamos a comenzar hablando de aquellas que podemos realizar antes de la lectura. ¿Sí? Como bien pueden observar, acá tengo un cuento y voy a aplicar la estrategia de anticipación. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a utilizar como referencia la imagen o el título del cuento o del texto que estemos utilizando. Para este caso yo estoy tapando acá el título porque quiero partir desde la imagen, ¿sí? Nosotros podemos presentarle esta imagen a nuestros niños para que ellos realicen una inferencia sobre el contenido de esta historia, ¿sí? Para que entonces lo podemos aplicar realizándole algunas preguntas como, a ver, ¿cuál será el personaje principal de esta historia? ¿Sí? También podemos ayudarlo haciéndole preguntas más precisas para que poco a poco se vaya acercando más a la información. ¿Y qué observas alrededor de este gato? ¿Sí? ¿Cómo es, qué expresión tiene en su rostro? ¿Sí? Bueno, observamos acá comida. ¿Será que a este gato le gusta comer mucho? Y bueno, después que comencemos a plantear preguntas para que ellos se anticipen a la historia, la posibilidad de descubrir la información que nos trae el cuento, podemos también presentar el título y leerlo juntos, El gato glotón, para luego hacer otras preguntas, como por ejemplo, a ver, ¿sabemos lo que es ser glotón? ¿Sí? ¿Será que este gato comía mucho? ¿Cuáles serían los alimentos que más les gustaba comer? Y así podemos generar muchas preguntas más. Otra estrategia que debemos utilizar para la comprensión de la lectura es conocer el vocabulario. Yo ya previamente hice una revisión de este texto, ¿sí? Y pude identificar algunas palabras que pueden generar dudas, confusión, que puede ser que algunos niños no manejen el significado, y ya yo hice una tabla, ¿sí? Aclarando el significado de cada una de ellas. Esto es muy importante hacerlo con anticipación. ¿Por qué? Porque así evitamos que durante la lectura esta sea interrumpida, ya que los niños no manejan este vocabulario, no conocen el significado de estas palabras, o para evitar también que el niño se quede pensando en la palabra y no la logre organizar dentro de la información que se está leyendo. Entonces es bien importante conversar antes. A ver, ¿quién sabe lo que es ser ladrón? Entonces, bueno, escuchamos la participación de ellos, siempre ellos tienen algunas ideas y luego nosotros pues tratamos de reconstruir el significado. Lo mismo con la palabra ducho. ¿Quién sabe lo que es ser ducho? Vamos a conocer un poco cuáles son las estrategias que podemos aplicar durante la lectura. ¿Sí? Durante la lectura es bien importante permitirle al niño que haga una observación de las imágenes, que se apoye en ellas, ya que ellas también aportan información valiosa sobre el contenido del texto. Y es importante también permitirles que ellos hagan inferencias, ¿sí? De información que puede estar ausente o implícita. Entonces, para ello vamos a leer esta historia, ¿sí? Que dice así: esta es la historia de un gato glotón que comía y comía y era un gran ladrón. Si dormían sus hermanos, comía lo de ellos y lo de los humanos. Comía en el día hasta 10 veces y asaltaba las peceras y sus peces. Le encantaba visitar los basureros, rasgar las bolsas y comerlo todo entero. Pero aunque comía mucho, no era inteligente ni muy ducho. Un día cazó un pajarito que quería comer como un bizcochito. Pobre pajarito. Pero el pajarito era muy astuto y le llenó los oídos de cuentos que daban gusto. El chiquillo decía: no me comas, que soy muy flaco. Come aire, que te pone gordo y guapo. El glotón pensó: nunca he degustado el aire.
Seguro que es delicioso, que no me lo ha dicho nadie. El pajarito le explicó cómo se comía y por dentro calladamente se reía. ¿Por qué será que se reía ese pajarito? A ver, ¿será que el aire puede ser un alimento? ¿Le estaría tratando de jugar una broma este pajarito al gato? Al gato aquello nada le sabía y sentía que la panza le crecía. Así siguió el muerto de hambre, que sin darse cuenta comenzó a elevarse. ¿Por qué se estaría elevando este gato? A ver, vamos a ver qué más pasa en esta historia. ¡Ah! Y por querer comerse todo, terminó volando como un globo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos a descubrir algunas estrategias que podemos aplicar al final de la lectura para trabajar la comprensión, ¿sí? Vamos a trabajar con algunas tablas, ¿sí? Para conocer la estructura del texto, para organizar la secuencia y para realizar una comparación de los personajes, ¿sí? Vamos a ver entonces, vamos a comenzar con la estrategia de reconocer la estructura. En este caso trabajamos con un cuento, ¿sí? Entonces su estructura es narrativa y se compone de 3 partes, como lo son el inicio, el nudo y el desenlace, o inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a colocar frases que correspondan a cada una de estas partes y le vamos a pedir a nuestro niño que las clasifique en el lugar correspondiente. Vamos a trabajar ahora con la estrategia que nos permite comparar los personajes. En este caso ya yo prediseñé la tabla, pero esta tabla también se puede construir con los niños. Le podemos preguntar, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? Entonces, bueno, cuando nombren pajaritos y gatos, los ubicamos en la tabla. Y luego le podemos plantear otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué características tenían estos animales? Entonces, bueno, que ellos mismos identifiquen las características. En este caso vamos a trabajar con esta modalidad que yo diseñé y vamos a colocarlo así. De este lado vamos a colocar el sustantivo. Si no manejan todavía categorías gramaticales, le podemos decir nombre de los personajes, ¿sí? Y luego adjetivo. De igual manera podemos reemplazar esta palabra por características. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esto le podemos dar múltiples usos. Podemos, por ejemplo, vamos a comenzar recordando cómo era el pajarito. A ver, ¿era glotón? No. ¿Era pequeño? Sí, entonces colocamos una ficha en ese espacio. ¿Era gordo? No. ¿Era astuto? Sí. ¿Era ladrón? No. Y luego vamos con el gato. A ver, el gato, ¿era glotón? Sí. Y así leemos todas las características. ¿Era pequeño? No. ¿Era gordo? Sí. ¿Era astuto? No. ¿Era ladrón? Sí. Y a través de este cuadro donde comparamos personajes, podemos chequear la comprensión del niño. Muy bien, ahora te quiero mostrar esta tabla para organizar la secuencia. Tenemos en la tabla 2 renglones y vamos a trabajar de un lado lo que es el orden, de primero, segundo y tercero. Y luego las acciones, ¿sí? Para esto le vamos a presentar imágenes a nuestros niños. Le vamos a pedir que observen con detenimiento cada una de ellas, ¿sí? Entonces vemos acá el gato cazando un pajarito. Aquí vemos un pajarito echándole cuentos al gato. Y aquí vemos al gato que ya está comenzando a elevarse. Pero
Lo primero que ocurrió entre estas acciones fue que el gato atrapó al pajarito. ¿Y qué ocurrió después? ¿Comenzó a elevarse el gato? ¿O el pajarito comenzó a echarle cuentos? Muy bien, el pajarito comenzó a echarle cuentos. Y por último, el gato glotón terminó elevándose como un globo, ¿sí? Esto mismo lo podemos hacer también con texto, ¿sí? Le presentamos fragmentos del cuento, de la historia, para que ellos la organicen según el orden en que ocurrieron. A ver, vamos a leer esta. No me comas que soy muy flaco. Comí en el día hasta 10 veces. Así siguió muerto de hambre. Vamos a ver cuál de estas acciones ocurrió primero. Cuando comenzó la historia nos contaban que este gato glotón comía en el día hasta 10 veces. ¿Sí? ¿Qué pasó después? A ver. Así siguió muerto de hambre. O que el pajarito se encontró con el pajarito y el pajarito le dijo que no lo comiera porque era muy flaco. Muy bien, esto ocurrió de segundo. Y de tercero, así siguió muerto de hambre y sin darse cuenta comenzó a elevarse. Finalmente te quiero mostrar esta manito, que es una manito organizadora, que sirve para reflejar en ella algunas interrogantes que nos gustaría que nuestros niños respondieran una vez realizada la lectura. La podemos adaptar en función del texto que estemos trabajando, es decir, podemos ir cambiando las preguntas según el contenido y la información que nosotros queramos que ellos rescaten de lo leído. Espero que te hayan gustado estas ideas y que las pongas en práctica.